Barras. Vayamos al plan 3000 por ella. Espero que el tema que vaya a compartir hoy día con ustedes sea de mucha utilidad para su vida futura. El tema que yo quiero compartir con ustedes es hemorragia del tubo digestivo, que como ustedes han visto durante todo este tiempo de juntarse en la universidad, es un tema que sí se ve con bastante frecuencia, ¿cierto? Porque lo que vamos a ver, lo vamos a dividir en hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, y hay ciertas patologías en las que vamos a ver como un síntoma o un signo principal el sangrado, ¿cierto? Y ahorita le vamos a ver cuáles van a ser estos síntomas y estas patologías y cómo tenemos que saber diagnosticarlas y tratarlas de lo mejor tiempo para justamente disminuir la mortalidad en estos pacientes. Una entradita para que ustedes vayan recordando, porque yo sé que este tema ustedes lo han visto, ¿ya? Hemorragia digestiva es la inflamación de sangre a cualquier nivel del tubo digestivo, que alcanza la luz esofagogástrica o intestinal o colónica. Justamente cuando nosotros hacemos esta división para clasificar la hemorragia digestiva, vamos a tener como referencia anatómica justamente el ligamento o el ángulo de Grace, que es justamente donde termina todo el contenido, toda la longitud del duodeno, e inicia la comunicación con el yeyuno. Ahí justamente se inserta el ángulo de Grace o el ligamento de Grace. ¿Por qué esto es importante? Porque esa va a ser nuestra referencia para poder dividir la hemorragia digestiva alta de la hemorragia digestiva baja. Fíjense ustedes que epidemiológicamente, ya les estadística de España, se puede ver de 250.000 a 300.000 hospitalizaciones por año por este tipo de patología, hablando de forma general. En España vemos alrededor de 160 casos por 100.000 habitantes que llegan a padecer esta enfermedad por las distintas causas. En relación a cuál es más frecuente, la hemorragia digestiva alta se presenta con una prevalencia del 50%, mientras que la hemorragia digestiva baja con una prevalencia del 40%. En relación a la alta, que es la más frecuente, de 100 a 150 casos por 100.000 habitantes al año. ¿Ya? Esta estadística también es en Estados Unidos, por si acaso. Más frecuente en varones, 2 a 1, que las mujeres, y sí, evidentemente ya en la práctica profesional real podemos ver que los más afectados llegan a ser los varones. Y bueno, en relación a su mortalidad, 5 a 10%, que es bastante alta, y más aún cuando no logramos hacer el diagnóstico a tiempo y obviamente dejamos que el paciente pase por mucho tiempo y bueno, llega a tener a fallecer. Dentro de los factores clínicos, obviamente depende mucho de los factores de riesgo que pueda tener el paciente, vejez, que lastimosamente dentro de los pacientes, por ejemplo, para darle un ejemplo bien claro, sabemos que la diverticulosis es una patología que se caracteriza justamente por hemorragia digestiva baja y que se da con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 a 60 años. Entonces, justamente por eso también eso llega a aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes. Patologías de base, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, mal controlados, pacientes que tengan alguna otra patología de base como VIH, pacientes tuberculosis, pacientes que toman alguna medicación por un CA o un tumor que ya ha sido diagnosticado y obviamente el deterioro hemodinámico que padece el paciente si no ha sido diagnosticado a tiempo y no hemos hecho la corrección de ese lugar o ese punto de sangrado. Bueno, aquí fíjense ustedes, ya respecto a la clasificación, podemos ver que la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, cada una de estas tiene ciertos signos y síntomas que nos van a ayudar a determinar si estoy frente a una o frente a la otra. Entonces es importante que nosotros lo reconozcamos. Fíjense que en la hemorragia digestiva alta, ¿cuáles van a ser los signos que más nosotros vamos a ver? La hematemesis, que es ese famoso vómito con sangre, que es esa sangre roja fresca cuando es aguda, y cuando es crónica son esos vómitos en gran cantidad negruzcos que también vamos a ver más adelante que se conocen como borras de café. Luego tenemos también en la hemorragia digestiva alta las famosas melenas, esas heces que son negras, altigranadas, que llegan a ser fétidas, ¿no es cierto? Que justamente se dan, que nosotros las reconocemos
Porque como la hemorragia digestiva está por encima del ángulo de Trace, entonces hasta que recorre todo el tubo digestivo, sufre una metabolización la hemoglobina, haciendo que esta sangre, que en un principio estaba roja rutilante, en todo el transcurso del tubo digestivo, cuando sale del tubo digestivo en forma de S, se vuelva negra. Ahí vemos que los órganos más afectados obviamente van a ser los que están arriba por el ángulo de Trace. Tenemos el esófago, el estómago y obviamente el intestino, el duodeno o la primera porción del intestino delgado. Luego tenemos la hemorragia digestiva baja. En el caso de la hemorragia digestiva baja, ¿quiénes son los que más afectan? El colon, ¿no es cierto? El recto y el ano, en su mayor proporción. Ojo con este dato, ¿ya? No lo he tomado acá, pero sé que seguramente ustedes lo van a ver en algunas bibliografías si se ponen a estudiar un poquito más a profundidad. También existe la clasificación de la hemorragia digestiva oculta o intermedia, que toma al tubo digestivo, al intestino delgado, específicamente al yeyuno y al duodeno. En este caso, por ejemplo, con la bibliografía que yo estoy tomando, el yeyuno y el ilion forman parte de la hemorragia digestiva baja, porque está por debajo del ángulo de Trace. Pero puede ser que en algunas bibliografías lo encuentren como alta, intermedia y baja, para que lo tomen en cuenta. En el caso de la hemorragia digestiva baja, la hematoquesia y la rectorragia serían los dos signos que más frecuentemente se van a presentar en este tipo de pacientes. La hematoquesia, esas deposiciones que presenta el paciente con sangre roja rutilante. Obviamente porque ya estamos hablando de que es una parte que está sangrando más cerca de exteriorizarse o antes de salir las heces del tubo digestivo. Y por último, la rectorragia, que es ese sangrado que es mucho más notorio, una sangre mucho más aislada y que principalmente lo vamos a ver en patologías que van a estar relacionadas con el ano o con el recto. Entonces ahí ya vamos a ver la famosa rectorragia. Fíjense aquí entonces en relación a la presentación clínica. Cuando hablamos de un sangrado proximal o alto, estamos hablando que el paciente puede tener hematemesis, melena y hematoquesia, pero en una menor proporción. O sea, estamos hablando de que va a ser menor al 5%, lo cual cambia cuando ya estamos hablando de un paciente con sangrado distal, donde principalmente va a haber hematoquesia, que es lo que decíamos hace rato, y las melenas van a estar en menor cantidad. Luego tenemos los ruidos hidroaéreos. En el caso del sangrado proximal, generalmente los ruidos hidroaéreos están más que todo hiperactivos, mientras que en los pacientes con hemorragia digestiva baja normalmente suelen ser normales, o sea, no tienen una gran alteración. En relación al sangrado en el estómago, obviamente, como estamos hablando de que nuestra referencia en el ángulo de Trace, el sangrado en el estómago va a ser positivo en la hemorragia digestiva alta y va a ser negativo en la hemorragia digestiva baja. Y por último, el nitrógeno ureico, que es un laboratorio que también nos puede ayudar a determinar si existe o no tal sangrado, va a ser elevado en el sangrado proximal y va a ser normal en el sangrado bajo o en la hemorragia digestiva baja. Otra clasificación que también ustedes pueden utilizar a grandes rasgos para poder clasificar la hemorragia digestiva es clasificarla según la visibilidad, si es una hemorragia digestiva visible o invisible, entre comillas, invisible obviamente. Visible, ¿por qué? Porque esta se exterioriza, porque es algo que nosotros podemos ver. La hematemesis, esos sangrados, la melena, que nosotros podemos ver que existe la sangre negruzca en las heces del paciente, la hematoquesia, que es algo que también nosotros podemos ver, o algo que también podemos notar en los exámenes complementarios, el hemograma, por ejemplo, ver que el paciente tiene una hemoglobina baja. Entonces, esa viene a ser una hemorragia visible. Una hemorragia invisible es aquella que, por el contrario, a diferencia de la otra, tiene menor magnitud. ¿Ya? Los métodos de rutina, la mayoría son negativos, quiere decir que es un paciente que no tiene una anemia marcada, a diferencia de la que es visible. Y aparte de eso, puede tener lesiones en el intestino delgado. Pero ojo, aquí, por ejemplo, lo que yo les comentaba de la famosa hemorragia digestiva que te puede llamar intermedia, ¿ya? O oculta. Por eso que le llamamos invisible, porque no existe o no hay un signo o síntoma exclusivo, así como estamos diciendo que la hematemesis y la melena es de digestivo alto y la hematoquesia y la rectorragia es de digestivo bajo. Entonces, la valoración inicial. Estamos hablando de la hemorragia digestiva de forma general. ¿Cómo hago yo para valorar a mi paciente? Porque esto es importante. Y bueno, si alguno de ustedes ha sido un estudiante, siempre les digo que hay 3 pilares, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un paciente, tenemos que valorarlo en cualquier patología que esta sea,
hospitalario, ya sea en laboratorio o ya sea en imagen. Exactamente lo mismo tenemos que aplicar en este tipo de patologías. O sea, no hay por qué nosotros cambiar, no por qué curarnos directamente a solicitarle la endoscopía al paciente o la colonoscopía, no. Hacer una buena historia clínica para saber si este paciente ya tuvo esos antecedentes, si ya tuvo hemorragias anteriores, cuándo fue la primera vez que tuvo la hemorragia, cuándo fue la primera vez que presentó melena, si ya alguna vez había sido diagnosticado Helicobacter pylori, porque por ahí es una úlcera péptica, si ya anteriormente se había hecho una colonoscopía y ya tenía antecedentes de diverticulosis, por ejemplo. Entonces tenemos que indagar, ya tenemos que buscar la forma de que el paciente nos diga todo de forma cronológica y cuánto ha sido la evolución que ha tenido ese paciente en toda su enfermedad. Los antecedentes, la exploración física, el examen físico, muchas veces cuando el paciente está empezando con la enfermedad, el examen físico suele ser normal. No presenta un dolor abdominal marcado, no presenta una sintomatología marcada. En la mayoría de las veces lo que puede presentar el paciente es una leve palidez porque empieza a disminuir la hemoglobina, o sea, el paciente se empieza a tornar pálido por la anemia que está presentando. Respecto a los antecedentes personales, importante, lo hemos dicho, ¿no es cierto?, que los factores de riesgo van a aumentar la mortalidad de estos pacientes. Tenemos que saber si el paciente es diabético, hipertenso, si toma alguna medicación, si es diagnosticado de alguna enfermedad inmune, etcétera, para poder saber, en base a eso también, cuál va a ser el tratamiento que nosotros le vamos a hacer a nuestro paciente. Y obviamente el registro de signos vitales, que principalmente en pacientes que vengan de manera aguda, tenemos que hacerlo de forma estricta, porque no nos olvidemos que un paciente que sangra es un paciente que está predispuesto a sufrir un shock hipovolémico y eso es lo que va a acelerar la mortalidad. Entonces aquí tenemos, vamos a empezar, he tratado de ponerle así lo principal, ya sea la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, para que ustedes puedan recordar y les pueda ayudar. En relación a la hemorragia digestiva alta, ya hemos dicho que es la que se origina en el tubo digestivo proximal, arriba del ángulo de Rex. Ahora, esta también se subclasifica al mismo tiempo, lo vamos a clasificar en dos. Una es la que está relacionada con hipertensión portal, que se denomina hemorragia digestiva alta no varicosa, y la otra que es producida por hipertensión portal y que se denomina hemorragia digestiva varicosa. Cuando hablamos de la no varicosa, es aquella que es producida por alguna otra lesión que no tenga que estar relacionada con varices o con algún tema vascular por hipertensión portal. Ahí tenemos como primera línea la úlcera péptica, que va a ser la principal o la más frecuente de las patologías que nos va a producir hemorragia digestiva superior o alta. La esofagitis, las lesiones agudas de la mucosa, como por ejemplo los desgarros de Mallory-Weiss en aquellos pacientes alcohólicos crónicos que pueden empezar, ¿no es cierto?, con los vómitos bastante, en gran cantidad y con bastante fuerza, produciendo desgarros a nivel del esófago y del estómago, o algún otro tipo de lesión, como por ejemplo los tumores, que también se pueden presentar con hemorragia, pero obviamente en menor frecuencia. Mientras que la hemorragia digestiva alta, que está asociada a hipertensión portal y se acompaña de varices, es la que existe obviamente en aquellos pacientes que presentan algún tipo de alteración hepática. Principalmente ahí tenemos las varices esofágicas, tenemos las varices gástricas y bueno, cualquier otra gastropatía o hepatopatía que esté relacionada con la hipertensión portal o insuficiencia hepática. Aquí, por ejemplo, fíjense también en este cuadrito que les he puesto, no varicel, ¿a qué afecta principalmente? Mucosa gástrica, esófago y unión esófago-gástrica y al duodeno. Cuando hablamos de la que afecta a la mucosa gástrica, tenemos ahí la úlcera péptica, la principal, y dentro de la úlcera péptica, que yo sé que la han estudiado en la gastroenterología, tenemos entre sus causas principales el Helicobacter pylori, no nos olvidemos de este gran negativo, de los AINES, ¿no es cierto?, dentro de la medicación, cuando hay una medicación excesiva en el consumo de AINES, el estrés, que hoy por hoy ya vemos que también viene a ser un factor de riesgo para producir este tipo de patología, y por último, el exceso de ácido gástrico o ácido clorhídrico, por ejemplo, la enfermedad de Zollinger-Ellison, que es menos frecuente, pero que llega a producir también la enfermedad úlcera péptica. El esófago, la unión esófago-gástrica, tenemos la esofagitis, la gastritis, las gastropatías, que producen también hemorragia digestiva, pero con menos frecuencia que la úlcera péptica. Y por último, el duodeno, donde vamos a presentar duodenitis o alguna otra duodenopatía,
Cuando hablamos de duodenopatía, ahí también podemos incluir las malignas, como por ejemplo los tumores de duodeno o de estómago, que también llegan a presentar este tipo de sintomatología de hemorragia digestiva. En el caso de la varicela, lo principal es que el paciente presente hipertensión portal. ¿Y cuáles son estos pacientes que llegan a presentar principalmente hipertensión portal? Los pacientes con cirrosis hepática, ¿no es cierto? Los pacientes con hepatopatía, con insuficiencia hepática, con cirrosis y que pueden llegar a un adenocarcinoma hepático. Entonces, estos pacientes son los que nos van a presentar este tipo de hemorragia digestiva. Ahí fíjense en el cuadrito, les he puesto cuáles son por frecuencia ya las enfermedades que más frecuentemente se presentan por hemorragia digestiva, la úlcera péptica en un 50%. O sea, fíjense, de las 100 enfermedades o de 100 personas, 50 van a estar con hemorragia digestiva por úlcera péptica. ¿Por qué les pongo esto? Porque si yo sé manejar una úlcera péptica, voy a saber manejar hemorragia digestiva. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Las causas de mi úlcera péptica, qué es lo que tengo que tratar, y en base a eso yo voy a poder manejar, evitar obviamente que el paciente saque. Lesiones agudas de la mucosa gástrica de 8 a 15, pacientes con síndrome de Marfan-Weiss, esofagitis péptica, en menor frecuencia las varices esofágicas. Entonces estamos diciendo que entre la varicial y la no varicial es la más frecuente. O sea, la úlcera péptica es más frecuente y de ahí vienen las otras causas. Fíjense en este otro cuadrito, ya donde hablamos de enfermedad ulcerosa, la enfermedad péptica o úlcera péptica, los AINES, ¿no es cierto? Ahí tenemos el diclofenaco, ahí tenemos el ibuprofeno, aquellos pacientes que toman de forma excesiva, que van a la farmacia y en la farmacia obviamente le venden el medicamento que el paciente toma y lastimosamente ya vemos los resultados de los sangrados o los dolores que presenta el paciente después del consumo de estos medicamentos. El infeccioso, que es el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Que no nos olvidemos que hacer una bacteria, una parte del tratamiento va a ser antibióticos, ¿no es cierto? Porque dentro del esquema para erradicar el Helicobacter pylori no nos podemos olvidar de la claritromicina y de la amoxicilina. Cuando nosotros llegamos a hacer el diagnóstico, que también no nos olvidemos que hoy por hoy tenemos muchas formas de llegar a diagnosticar el Helicobacter pylori. Lo podemos diagnosticar por sangre, lo podemos diagnosticar por heces, lo podemos diagnosticar por biopsia, incluso con las pruebas de aliento, que hoy por hoy son muy rápidas y que tienen una alta sensibilidad. Entonces eso ya a mí me dice que yo puedo iniciar con el tratamiento a mi paciente. El estrés, que incluso hoy por hoy, si ustedes se pueden investigar un poquito, hay estudios que ya nos dicen que sí, efectivamente el estrés llega a ser un factor de riesgo para los pacientes con úlcera péptica y que incluso puede llegar a producir sangrados grandes. Entonces tenemos también que tratar, en este caso por ejemplo estrés, obviamente ya va a ser un manejo multidisciplinario, donde incluso hasta la parte psicológica y la parte nutricional también tienen que ayudar para hacer el trato de estos pacientes. La enfermedad de Sjögren-Eriksson, ahí lo que hablábamos de aquellas enfermedades que aumentan la producción de ácido clorhídrico, que obviamente se presenta con menos frecuencia. Y bueno, otras patologías como la esofagitis, por ejemplo, que yo les comentaba, que también puede ser inducida por aire en menor frecuencia, pero también la hipertensión portal, que se da más que todo en los pacientes cirróticos, hepatópatas. Ojo con ese dato, ¿no es cierto? Importante de que cuando hablemos de un paciente cirrótico, no solamente por causa alcohólica, porque para empezar, si nosotros hablamos de un paciente cirrótico, tenemos que pensar que ese paciente mínimamente tiene que tener 6 años de alcoholismo crónico, con una frecuencia alta durante la semana y un consumo alto de bebidas alcohólicas. No es que el paciente se fue a consumir bebidas ayer y mañana está con cirrosis, ¿no es cierto? No funciona así. Entonces tenemos que indagar. Otra cosa importante es que tenemos que tomar en cuenta que otras patologías, como por ejemplo infecciosas, la hepatitis B, la hepatitis C, también puede llegar a producir cirrosis, insuficiencia hepática y llegar a un adenocarcinoma. Por eso la importancia de llegar a diagnosticar la hepatitis B en los pacientes. Por eso es que ya ahora incluso, por ejemplo, en mi hospital ya lo tomamos como parte del protocolo, así como solicitamos pacientes VIH para tratarlo de forma especial, también solicitamos hepatitis B para tratarlo de forma especial por las posibilidades que tiene de llevar a ese paciente a una complicación más grave. Luego tenemos las malformaciones vasculares que se dan en menor frecuencia, la estomatosis idiopática, por ejemplo, la enfermedad de Rexpost-Weber, que no es más que tener infectarse a esas pequeñas varices o arañas vasculares
producir sangrado, las úlceras de Yeula-Foy, que generalmente se producen a nivel del estómago, pero con menos frecuencia, y bueno, las telangiectasias también inducidas por radioterapia. Los traumas, ahí lo que les decía, los desgarros de Mallory Weiss, los cuerpos extraños, ojo con los cuerpos extraños, no es muy frecuente en pacientes adultos, pero sí se puede presentar también en pacientes niños, cuidado con eso. Las fístulas aortoentéricas, no he visto por el momento fístulas aortoentéricas, pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, malformaciones vasculares, principalmente a nivel del intestino delgado, que ya bueno, después podríamos ver. Y los tumores, y como les estaba comentando, por último, hay otro tipo también de lugares que pueden llegar a sangrar, como son las vías biliares. En este caso se conoce como hemofilia, por la presencia de sangre en bilis. No nos olvidemos que el conducto colédoco, ¿no es cierto?, se inserta en la segunda porción del duodeno, en la cara media, la cara intermedia y la cara medial, y cuando hay un sangrado a nivel de vías biliares, ese sangrado pasa a través del colédoco, llega hasta el duodeno, y obviamente a través del duodeno sigue porque el resto del tubo digestivo. Entonces, cuando el paciente defeca o va al baño, puede llegar a presentar sangrado o signos hemorrágicos, pero no significa de que sean del tubo digestivo, sino más bien son de vías biliares. Entonces, esta viene a ser otra causa, por eso le decimos hemofilia. Dentro de la presentación clínica, como ya se los comentaba, lo principal dentro de una hemorragia digestiva alta es la hematemesis, la melena y en menor frecuencia la hematoquesia, y luego tenemos otros signos y síntomas dependiendo de la patología que se los voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de hematemesis, que se puede dar en un 30%, tenemos los vómitos de sangre, ¿no es cierto?, que pueden ser recientes o pueden ser crónicos. Cuando decimos que son recientes, generalmente es una sangre rutilante, una sangre brillosa. Pero cuando son antiguos, generalmente se presenta de una forma o un color más marrón. Y es lo que se conoce como los vómitos en pozos de café. Si el paciente vomita, sangra como coágulos oscuros, eso se llama pozos de café. Y eso se debe a un contacto prolongado con el ácido clorhídrico. O sea, que ha estado en contacto prolongado y el paciente ha llegado a un punto donde ha llegado a expulsarlo en forma de vómito. Y por último, las melenas, lo que hablaban, ¿no es cierto?, que justamente se ven así, como están en la imagen, esas heces alquitranadas, negruzcas, que son fétidas, bastante fétidas, y que, bueno, siempre indica hemorragia digestiva. Ahora, otra cosa, en caso de que ustedes tengan duda, por ejemplo, en este caso, las hemorragias digestivas o las melenas, pueden utilizar, por ejemplo, el test de Boyaco, usar un poquito de agua oxigenada, y si burbujea, obviamente, estamos hablando que estamos enfrente de un sangrado. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, aparte del hematemesis y aparte de la melena, en una úlcera péptica vamos a tener ese dolor en el epigastrio, que generalmente es constante, ¿no es cierto?, que es lo que refiere el paciente que siente que lo están acuchillando. Ese es el dolor típico de la úlcera péptica y principalmente de la úlcera péptica perforada. En el cuadrante superior derecho, que también se puede irradiar el dolor, en la úlcera esofágica, por ejemplo, va a tener autofagia, va a haber enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede haber disfagia, esa dificultad para tragar también. En los desgarros de Mallory Weiss, la emesis, esos vómitos que en general son esos vómitos lo que llegan a causar ese desgarro de la mucosa y por tanto la laceración de esos vasos superficiales de la mucosa y el sangrado como tal. Náuseas, tos antes de la hematemesis que también se puede presentar. En el caso de las varices esofágicas, que ya estamos diciendo que tiene que estar asociado a hipertensión portal, el paciente va a presentar ictericia, es un paciente que se va a presentar débil, con fatiga, anorexia, distensión abdominal. No nos olvidemos que los pacientes con patología hepática en un inicio tienen una sintomatología, o sea, que es típica, o sea, no tenemos como la forma de llegar a diagnosticar que este paciente es hepatópata, sino cuando ya está en fases avanzadas. ¿No es cierto? Algo que nos guía, en este caso, es la ictericia, pero no nos olvidemos que la ictericia puede ser hepática o conhepática. Entonces, la ictericia sí nos puede ayudar a dirigirnos y buscar diagnósticos diferenciales. Y la malignidad, cuando es algún tipo de patología, un tumor que pueda estar dando hemorragia digestiva alta, el paciente se puede presentar con disfagia, dificultad para tragar, saciedad temprana, que come poquito y se llena rápido, pérdida de peso, que eso, como les digo, la pérdida de peso es algo general, se puede presentar en cualquier tipo de cáncer, es una de las cosas, de hecho, de los antecedentes con
interrogatorio, lo que les comentaba, hacer una buena historia clínica del paciente, preguntar sus antecedentes, preguntar enfermedades de base, preguntar cómo empezó el cuadro clínico, el tiempo de evolución. No es lo mismo que el paciente haya estado sangrando hace 3 meses atrás, hace 15 días atrás, que haya estado recién hace 1 hora o 2 horas empezando a sangrar. Y bueno, el uso de algún medicamento, ahí por ejemplo vamos a ir descartando si el paciente utiliza diclofenaco, si utiliza algún otro tipo de aire, por algún motivo en especial, y cuánto tiempo ha ido consumiendo ese medicamento, o por el contrario, si toma algún medicamento de acuerdo a su patología de base, como por ejemplo si el paciente tiene hipertensión, si es diabetes, etc. En el caso del examen físico, importante siempre valorar los parámetros hemodinámicos del paciente. Y eso nos va a ayudar a decidir si es un paciente que yo puedo tratar ya de forma segura o de forma ambulatoria, por ejemplo, si me toca en la consulta, o si es un paciente que viene por emergencia. Porque si es un paciente que viene por emergencia, que tiene una inestabilidad hemodinámica, está taquicárdico, está hipotenso, está pálido, sudoroso, eso ya son signos de que el paciente está con un sangrado activo y en gran cantidad. Entonces ya obviamente mi manejo no va a ser igual. Yo no me puedo quedar tranquila tratando a un paciente de forma serena, sino que tengo que activar el hecho de que un paciente puede estar en un shock hipovolémico. En los estigmas de hepatopatía, bueno, eso es lo que hablábamos, si se trata de una hemorragia digestiva varicial, importante, fíjense, si viene el paciente con dolor, valorar dónde el dolor, de qué característica es, la frecuencia cardíaca, lo que les comentaba, los signos vitales son importantes para saber cómo voy a manejar a mi paciente y qué tanta prioridad le voy a dar para saber. No va a ser un paciente que me llegue con shock hipovolémico y lo voy a mandar a hacer una endoscopía, por ejemplo. Yo sé que tengo que hacer endoscopía, pero ese paciente probablemente fallezca en el transcurso a la endoscopía o esperando su endoscopía. Entonces tengo que saber qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? En el caso del abdomen, valorar si el paciente tiene esplenomegalia, si tiene asitis u otras masas abdominales, explorar cutáneamente la fosa cutánea o hacer una exploración de la piel de signos vasoconstrictores, lo que les decía, palidez, diaforesis, que esos son signos de que el paciente está con un shock hipovolémico activo. El componente anémico, ya que eso obviamente lo vamos a ver ya con el laboratorio también, pero a simple vista yo puedo ver al paciente pálido. Ojo, cuidado con confundir validez con ictericia, porque muchas veces pasa. A veces decimos el paciente está ictérico, pero en realidad lo que pasa es que está anémico, ¿ya? Está con hemoglobina baja. O por el contrario, pensamos que está anémico y en realidad lo que pasa es que el paciente está ictérico. Pero la ictericia es mucho más notoria cuando ya está bien instaurado o cuando tiene una patología hepática de base. Los trastornos circulatorios, la sudoración fría, los mareos, apnea, vértigo, visión borrosa, zumbido que pueda tener el paciente, eso también me va a ayudar a que yo decida cuál va a ser el manejo que haga con este paciente. Importante, la expansión de volumen, ¿ya? Aquí puedo utilizar cristaloides. Si veo que mi paciente ha sangrado demasiado y está en proceso de un shock hipovolémico, que vamos a recordar más adelante los grados de shock hipovolémico, entonces voy a ver qué le voy a administrar. Y en principal lo que se refiere es a administrar cristaloides, ¿no es cierto? Entre ellos, por ejemplo, el ring lactato, el ring normal, que son los que más utilizamos. Las transfusiones también. Si tengo un paciente con shock hipovolémico y necesito transfundirlo porque ha perdido mucha sangre, también tengo que tomar en cuenta dentro de mi enfoque inicial que el paciente va a necesitar transfusión. Y por último, la corrección de las coagulopatías. Ahí vamos a ver qué cosas podemos utilizar, ácido tranexámico o cualquier otro procoagulante que me ayude. Dentro de los exámenes complementarios, vamos a tener que solicitar obviamente hemograma, hemoglobina, para ver qué tipo de anemia tiene el paciente. La mayoría de estos pacientes presentan una anemia trombocítica normocrónica. La identificación de sangre para valorar, ¿no es cierto?, qué tipo de sangre le voy a colocar al paciente, más si tiene un shock hipovolémico. Las pruebas de coagulación principal, tiempo de protrombina, tiempo de sangría, el volumen corpuscular medio, que la mayoría de las veces está normal, pero generalmente cuando este disminuye, me puede dar la sospecha de que ya es para si es que un ladrón me roba ahí. el paciente ya estuvo sangrando Ladrón me desde roba tiempos ahí. anteriores. El índice internacional normalizado, el famoso INR, que ya van a ver que en el laboratorio generalmente nos lo presentan junto con el TP. Uno solicita el TP y el pedido ya directamente nos dan el resultado del INR, que se nos indica cuánto tiempo va a tardar en coagular la sangre del paciente. Los
electrolitos, sodio, potasio y obviamente la función renal, que siempre son importantes para valorar qué tipo de tratamiento le voy a dar a mi paciente. Dentro del diagnóstico, bueno, nuevamente lo que hablábamos, ¿no es cierto? El diagnóstico tiene que ser clínico. Yo tengo que llegar a identificar con los signos y síntomas qué le está pasando al paciente, con la historia de la enfermedad actual, hacerlo en orden cronológico, el examen físico, y ya luego voy a solicitar los estudios o las pruebas diagnósticas, ya sea de laboratorio o ya sea de imagen, y entre ellos, obviamente, la ecografía. Fíjense que es importante que cuando yo delimito el lugar de sangrado y determino la causa, tengo 90-95% del diagnóstico hecho. Y en base a ese diagnóstico, yo ya voy a poder hacer una intervención médica o una intervención quirúrgica si es necesario. O sea, la intervención médica significa que yo voy a poder dar el tratamiento adecuado de acuerdo al diagnóstico que yo ya establezca con paciente. Entonces aquí tenemos que establecer el diagnóstico, hacer la evaluación hemodinámica y estabilizar a mi paciente. Entonces para eso tengo que valorar y solicitarlo, hacer los estudios, hacer la sintomatología y valorar los signos vitales del paciente, detener el sangrado si es un paciente que viene como sangrado activo, para reducir el resangrado, diferenciar entre pacientes de bajo y de alto grado y obviamente establecer el pronóstico. En relación, que yo sé que ustedes lo han visto esto probablemente en alguna materia de trauma o de urgencia de paciente politraumatizado, es la escala de elaboración de pérdida de sangre, ¿no es cierto? Según el shock hipovolémico, que nosotros lo podemos clasificar por grado, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Esto se aplica para cualquier patología que se caracteriza por sangrado. Entonces yo ya sé que un paciente que tiene un sangrado grado 1 generalmente se considera como leve, donde la presión arterial generalmente está normal. Donde la Falta. Ya estoy cansado, jefe. De todas formas, vamos a continuar. Cuando hablamos de una hemorragia, un sangrado, un shock hipovolémico grado 1, donde decimos leve, generalmente la presión arterial es normal, la frecuencia cardíaca es normal, el paciente todavía tiene una función urinaria normal, o sea, en general, incluso ni siquiera necesita transfundir ningún tipo de paquete de urea. Pero cuando No grave, es tiene un shock hipovolémico grado 4, el paciente está hipotenso, está con una presión por debajo incluso de 80-40, donde tenemos un paciente que está con taquicardia, con una frecuencia cardíaca de más de 120, donde incluso la anuresis ya se torna oligoanúrico, ya es un paciente que tengo que incluso pensar que va a necesitar paquetes transfusionales, que voy a tener que transfundir de sangre, aparte de los cristaloides, y aparte de eso probablemente necesita tratamiento quirúrgico. Entonces ya ahí tengo que ver que el manejo no va a ser solamente clínico, sino también en compañía del cirujano. No, está muy negro. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿En cuánto tiempo va a tardar? Eso depende de cada paciente, ¿ya? Y del tipo de patología que tenga el paciente, del lugar de sangrar. ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar el paciente? Obviamente el paciente tiene que ver, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con nuestros pacientes? Muchas veces les falta, no vamos a decir de cultura, hoy por hoy en nuestro medio hemos visto que los pacientes ya por hoy tienen un poquito más de conciencia y saben que si tienen algún tipo de dolencia tienen que ir al hospital o tienen que hacerse valorar. Muchas veces el problema es económico, porque el paciente sabe, yo estoy sangrando y estoy con hematoquesia hace un mes atrás, y sabe que no es normal tener hematoquesia, no sabe que no es normal tener sangrado. Es un paciente que sabe que hace un mes que
indagar cuál es la causa de esa hemorragia digestiva, ¿no es cierto? O por el contrario, un paciente que me dice que bota sangre por arriba, que tiene hematomesis de forma intermitente, o que tiene melena, por ejemplo, de forma intermitente. Entonces ella me da el inicio de que yo tengo que el paciente tiene una hemorragia digestiva, alta o baja. Hemorragia digestiva, alta o baja, es como que lo grande, ¿no es cierto? Es lo general. Pero dentro de la hemorragia digestiva alta y dentro de la hemorragia digestiva baja, yo tengo una cierta cantidad de patologías que me van a dar ese cuadro clínico. Entonces, decir cuánto tiempo tarda el paciente, eso es difícil, porque eso depende de cada paciente. Hay pacientes que le van a llegar con un día de evolución, con una hora de evolución, o van a haber pacientes que le van a llegar con 3, 4 o hasta un año de evolución. Entonces, su función de usted va a ser buscar e investigar qué es lo que le está pasando a ese paciente. ¿Has sacado fotos? Entonces, fíjense aquí en relación al manejo terapéutico. El manejo terapéutico también tiene que estar enfocado de acuerdo a la clasificación. Estamos frente a una hemorragia digestiva alta, varicial o no varicial. Cuando hablamos de varicial o varicosas, fíjense ustedes, dentro de las medidas generales yo tengo que hacer una evaluación constante del paciente. Hacer una posición en decúbito lateral derecho, que es lo que se recomienda poner al paciente en decúbito lateral derecho, principalmente si está con una hemorragia aguda en gran cantidad. Además de eso, hacer la reposición polémica, lo que les comentaba, que tenemos que hacerla con cristaloides. Aquí, ojo, cuidado con cristaloides, también hay la solución dextrosa, ¿ya? Pero la solución dextrosa no nos olvidemos que es una solución hipertónica. Y en ese caso no me va a dar mayor volumen, sino me va a dar mayor tonicidad, y lo que yo quiero es volumen. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Solución Ringer normal, solución Ringer lactato, o por último, si no tienen, solución fisiológica. Esos serían los recomendados. La dieta. Ahí hay, por ejemplo, un interrogante porque mucho depende del estado hemodinámico del paciente. La dieta como tal, en un paciente que tiene un sangrado que es leve, que no tiene un sangrado activo, en realidad no afecta. Yo le puedo dar dieta a mi paciente por más que tenga hematoquesia, por ejemplo, no afectaría. Pero si yo tengo un paciente que viene con un shock hipovolento, con una hematemesis marcada, ¿no es cierto?, vomitando sangre en gran cantidad, por obvias razones, la dieta va a estar restringida. O sea, voy a dejar al paciente en NPO. Entonces, mucho va a depender del estado hemodinámico de mi paciente. En relación al tratamiento médico, el tratamiento médico va a estar enfocado en varios puntos, fíjense ustedes. Uno de ellos que van a ser los famosos protectores gástricos, entre ellos los bloqueadores de receptores H2. Ahí tenemos la ranitidina, principalmente o como principal representante. Luego tenemos los inhibidores de bomba de protones. ¿Quién tenemos de representante ahí? Omeprazol y toda su familia, ¿no es cierto? Pantoprazol, esomeprazol, que hoy por hoy también con la tecnología farmacéutica hemos visto que han tenido muy buenos resultados. Y científicamente ya se ha comprobado que en relación a los receptores H2, inhibidores de los receptores H2 y las inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores de la bomba de protones tienen mucho mejor resultado en este tipo de pacientes. ¿Ya? Principalmente en aquellos que tienen como causa principal, que es la más frecuente, la úlcera péptica. Luego tenemos erradicar el Helicobacter pylori, es lo que yo les comentaba. Si sabemos que la principal causa de hemorragia digestiva alta es el Helicobacter pylori, entonces por razón obvia yo tengo que erradicar a esa bacteria, ese bacilo gran negativo que me está produciendo esa ureasa y esa ureasa me está produciendo mayor cantidad de ácido clorhídrico, yo la tengo que erradicar. ¿Y cómo erradico una bacteria? Con antibióticos, ¿no es cierto? Entonces mi principal función en este caso, cuando yo identifico que la causa de mi sangrado es una úlcera péptica por el Helicobacter pylori, a mi tratamiento yo le tengo que aumentar que el paciente tiene que recibir omeprazol, claritromicina. amoxicilina, que Esta es la sería triada, el tratamiento principal, ¿no es cierto? Esa es la Eso es lo enseñó. primero. Luego tenemos el uso del ácido tranexámico. No nos olvidemos que el ácido tranexámico es su principal función es antifibrinolítico. No nos olvidemos que cada vez que se forma un coágulo, cuando tenemos un sangrado, ese coágulo tiene fibrina. Y esa fibrina tiende a deshacerse justamente por la fibrinolisis que se produce a continuación, ¿cierto? Dentro de todo el proceso de la coagulación. En este caso, por ejemplo, ¿para qué le doy ácido tranexámico? Para que ese coágulo se mantenga todavía estable por más tiempo y sirva como una forma de tapón para que el paciente ya no siga sangrando. Para eso le doy ácido tranexámico, ¿ya? Que le puedo dar incluso hasta dosis de 500 o dosis de 100 dependiendo de las características de cada paciente. Y por
bastante importante, pero no es lo principal, o sea, no es lo primero que yo le voy a hacer a mi paciente. Mucho depende del estado hemodinámico del paciente. Si yo tengo un paciente, una vez más, que viene con un estado hemodinámico malo, no voy a mandarlo a hacer endoscopía. Primero tengo que estabilizar. Ahora, la endoscopía, ¿qué me va a ayudar? La endoscopía me va a ayudar, uno, a determinar cuál es el origen etiológico, cuál es la etiología del sangrado. Dos, me va a ayudar a valorar el pronóstico. Y por último, va a ser también terapéutico, porque fíjense que hoy por hoy, con la tecnología, gracias a la endoscopía, yo puedo hacer, por medio de métodos térmicos y de inyecciones de adrenalina, también puedo hacer hemostasia. Y directamente, si veo un vaso por vía endoscópica que está sangrando, puedo llegar a parar ese sangrado. Entonces, puedo solicitarlo y debo solicitarlo, pero mucho depende del estado hemodinámico del paciente. Y obviamente, si en el caso mi paciente sigue sangrando a pesar de la endoscopía, sigue sangrando a pesar del tratamiento médico, sigue sangrando a pesar de, o que ha vuelto a resangrar o ha vuelto a recurrir su sangrado, entonces yo es un paciente que probablemente tengo que entrar a cirugía y directamente llegar a hacer la hemostasia o detener la hemorragia. En relación a la hemorragia digestiva varicosa, ahí tenemos el tratamiento médico, principalmente los metabloqueantes que se utilizan, el nadolol, el propanolol y el carvedilol. Este tipo de medicamentos tiene como función principal disminuir la hipertensión portal. O sea, actúan directamente sobre la hipertensión portal. Porque no nos olvidemos que este tipo de hemorragia digestiva se produce en pacientes cirróticos con insuficiencia hepática y con hepatopatía o un adenocarcinoma hepático. Entonces, este es el tratamiento que se utiliza principalmente propanolol, pero es para que afecte la disminución de la presión a nivel de la arteria de la vena porta, y obviamente de esa forma se disminuye la posibilidad de un sangrado, por ejemplo, de una varice esofágica. Y bueno, posterior a eso, también como parte del tratamiento, las guías nos dicen darle antibiótico al paciente, y el antibiótico de elección en este caso es la ceftriaxona, esa es cefalosporina de tercera generación. Fíjense, además de eso, en el caso de la hemorragia digestiva alta varicosa, también el paciente se puede utilizar vasopresina, terlipresina, también se puede utilizar el opioide. En el tratamiento endoscópico principalmente nos va a ayudar a hacer la esclerosis. Miren ahí las ligaduras con bandas elásticas, en esa imagen que les muestro, es una ligadura de varice esofágica, o la inyección con cianotrilato, o también la inyección con adrenalina, que también se puede utilizar. Y bueno, la cirugía, lo que les comentaba, o el taponamiento con sonda, que eso se utiliza mucho cuando vienen especialmente pacientes con hematemesis marcada en gran cantidad, de los pacientes, por ejemplo, con síndrome Mayo-West y una hemorragia aguda, y el paciente está en un shock hipovolémico, se puede utilizar también el taponamiento por sonda, fíjense, justamente de esas características, donde se puede colocar hasta una sonda vesical, una sonda polianuda, ya para poder disminuir el sangrado. Y bueno, otro tipo de tips que son como unos tips más o menos que se utilizan en el paciente. La transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea, Me estoy durmiendo ya acá. yo la tengo que iniciar cuando mi paciente tiene hemoglobina de menos de 7, cuando tengo un paciente con hemoglobina mayor o igual a 9, pero que ya tiene efectos adversos. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Que está con sudoración, que está con mareo, que está con otro tipo de sintomatología debido a la anemia. Y por último, si el paciente tiene un sangrado activo, también es una indicación de transfusión. Cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, en el caso de hemorragia digestiva baja, esta se origina, como ya lo hemos dicho, distal al ligamento de Trex, principalmente intestino delgado, por eso les decía que acá yo lo voy a tomar al intestino delgado, principalmente yeyuno e ilio, dentro de hemorragia digestiva baja. Pero puede ser que lo incluyan también en otras bibliografías, como que el yeyuno y el ilio forman parte de la hemorragia digestiva oculta o intermedia. El colon, el recto y el ano, eso sí o sí lo van a pillar dentro de la hemorragia digestiva baja. Aquí se subdivide, a diferencia de la hemorragia digestiva alta, en aguda y en crónica. La aguda generalmente es la que se presenta con menos de 3 días de evolución, y acá el paciente llega a sangrar tanto que se torna hemodinámicamente inestable, puede presentar anemia, y en estos casos el paciente puede llegar a presentar también la necesidad de transfusión sanguínea. ¿Te tomaste foto de eso? Tenemos la crónica, que es un paciente, por ejemplo, que presenta una sintomatología por arriba de las 70
por debajo del ligamento de Treitz. Fíjense que en relación a su incidencia es de 20 a 30 por cada 100.000 pacientes y 30% de los episodios de hemorragia digestiva. La etiología, como lo pueden ver acá, la diverticulosis. Diverticulosis y diverticulitis vendría a ser la principal causa de hemorragia digestiva baja. Úlcera péptica, principal causa de hemorragia digestiva alta. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Si yo sé manejar un paciente con diverticulosis o diverticulitis, que es la causa de la diverticulosis, voy a poder manejar la hemorragia digestiva. Otras causas van a ser las hemorroides, la fisura anal, otra causa, las úlceras urinarias del recto, traumas, lesiones vasculares como angiectasias que se pueden presentar en el recto o en el colon, las colitis, la enfermedad de Crohn. No nos olvidemos que la enfermedad de Crohn, al ser una enfermedad que obviamente es menos frecuente, ¿no es cierto?, que no tenemos una causa en específico, llega a caracterizarse por la presencia de úlceras de la mucosa intestinal. Entonces también este tipo de pacientes llegan a presentar sangrado. De hecho, la mayoría de los pacientes debutan con sangrado o con hemorragia digestiva baja. Los pólipos y bueno, otro tipo de patologías heterogénicas o también incluso de úlceras anatómicas. Eso ya lo saqué, por favor. Bueno, aparte de la hematopesia, que vendría a ser como que el signo principal de una hemorragia digestiva baja, el paciente puede presentar también rectorragia, puede presentar dolor perianal, puede presentar melena, puede presentar dolor abdominal o también puede ser simplemente asintomático. ¿Ya? Entre los otros signos y síntomas o la presentación clínica que pueda presentar el paciente. En relación al diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Misma situación, ¿no es cierto? Misma metodología, la historia clínica, importante, valorar, preguntar al paciente si ya tuvo episodios previos de sangrado, comorbilidades, si diabético, si hipertenso, el uso de alguna medicación, obviamente la sintomatología con la historia de la enfermedad actual en forma de orden cronológico y con un tiempo de evolución adecuado, que el paciente nos lo diga. Y en el examen físico, lo mismo, no nos olvidemos, como les decía, el paciente puede presentar dolor abdominal hasta leve distensión y a veces simplemente ser asintomático. Cuando un paciente, generalmente los pacientes crónicos que ya tienen sangrado de mucho tiempo, son pacientes que vienen asintomáticos. Que lo único que le llama la atención es que sangran, pero después dentro de la sintomatología no presenta un dolor marcado. Y eso es también lo que hace que el paciente no acuda a consulta de manera adecuada. En relación a los laboratorios, hay que solicitar hematometría completa para saber el hemograma principalmente. Ojo, aquí también el tema de transfusión sanguínea se aplica de la misma forma para hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Por si acaso. Aquí también, si tengo un paciente con hemoglobina de 7, un paciente con hemoglobina de 9, pero con efectos de la anemia o paciente que sale activamente, se tiene que transfundir. Pacientes que solicitar serología, pruebas hepáticas y obviamente también el coagulograma. Y dentro de los estudios de imagen también tengo que solicitar endoscopía y solicitar colonoscopía. Fíjense aquí dentro de la hemorragia digestiva baja, el resumen de las enfermedades más frecuentes. Ahí, por ejemplo, lo que les comentaba, la diverticulosis y dentro de esto los factores de riesgo, entre ellos la vejez, que se presenta más que todo en pacientes añosos cuando hablamos de diverticulosis. Ojo con algo también, no nos podemos olvidar de que cuando hablamos de divertículos, que son esas formaciones saculares, ¿no es cierto?, que salen a través de la pared del colon principalmente, vamos a tener tres términos. Divertículo, donde hablamos de un divertículo, de una formación sacular, que puede ser asintomático y que nunca le cause ningún tipo de malestar al paciente. Diverticulosis, que cuando ya el paciente tiene 2 o más divertículos, ¿ya? Que pueden tener una sintomatología leve o pueden tener una sintomatología. Ya cuando hablamos de diverticulitis, ahí ya hablamos de la inflamación de la pared de ese divertículo. Y en general, el que más sangra es la diverticulitis. La diverticulosis como tal, muy rara vez llega a sangrar, pero también puede sangrar. Aquí puede presentarse con hematoquesia o melena, no se olviden hematoquesia, hemorragia digestiva baja. Y bueno, dentro de los exámenes, fíjense, igual que el anterior, la principal anemia es microcítica hipotrófica. En relación al diagnóstico, bueno, fíjense ustedes que nosotros tenemos que tomar en cuenta las características
de la patología, si estamos hablando de una hemorragia digestiva baja, crónica o aguda. Si es crónica, generalmente yo puedo hacer el manejo de forma ambulatoria, lo que decía, porque es un paciente que ya tiene más de 3 días de evolución y en general son pacientes estables. Puedo solicitar el estudio endoscópico convencional, puedo decirle al paciente que se haga su colonoscopia y que vea el resultado. Mientras que un paciente agudo que me está sangrando en ese momento es un paciente que en general tiene no es un paciente que va a llegar y que yo lo voy a despachar a su casa. Es un paciente que yo tengo que evaluar incluso la transfusión sanguínea, tengo que hacer la estabilización hemodinámica, tengo que hacer las correcciones de la coagulación y bueno, obviamente tengo que descartar si no tiene hemorragia digestiva alta. O eso también, o sea, no significa que cuando llegue el paciente automáticamente lo tengo que descartar hemorragia digestiva baja. O sea, es como un diagnóstico diferencial. Entre ambos son diagnósticos diferenciales, porque también el paciente puede tener ambas hemorragias, tener hemorragia digestiva alta y tener hemorragia digestiva baja. Entonces tengo que llegar a diagnosticar y estudiar ambos tipos de hemorragia. Si el paciente está estable, puedo solicitar su colonoscopia, ¿no es cierto? Y obviamente ahí tengo que ver si el tratamiento se puede hacer de forma endoscópica por medio de cauterización endoscópica, como les mostré hace rato, que se puede hacer tanto por vía alta como por vía baja, o en el caso de que no se pueda, el paciente ingresa a cirugía. En caso contrario, el paciente esté inestable, tengo que valorar si el paciente necesita sangrado persistentemente, si puedo valorar cirugía o si tengo que hacer algún otro tratamiento si es que tengo la disponibilidad, como por ejemplo arteriografía, que hoy por hoy la arteriografía también puede llegar a ser diagnóstica y puede ser terapia. Y fíjense aquí también, importante, en el caso de la hemorragia del tubo digestivo bajo, también lo voy a poder clasificar de acuerdo a la estabilidad hemodinámica e incluso de acuerdo a la edad, mayor de 40 años, menor de 40 años, ya el tipo de estudio que puedo hacer en este caso, la mayoría solicitamos colonoscopía, que es el principal, pero no olvidemos que la colonoscopía llega hasta el ciego, entonces podemos verificar si la hemorragia se encuentra en cualquier sector, desde el ano, el recto, todo el colon, descendente, transverso, descendente y hasta el ciego. Entonces hasta ahí nos llega la colonoscopía. Si la hemorragia es del tubo digestivo del intestino delgado, por lo menos aquí no hay, pero yo creo que sí, que es como una endoscopía, pero es mucho más caro para poder llegar incluso hasta para lograr hilo y yeyuno. Y en otros lugares también se puede utilizar la cápsula, donde le hacen tragar la cápsula al paciente, pero la cápsula lastimosamente solamente es diagnóstica, solamente me va a buscar el lugar de sangrado, pero no me va a hacer ningún tratamiento terapéutico. Lo mismo que la enteroscopía. ¿Ya? La enteroscopía también, la mayoría de las veces solo me muestra el lugar de sangrado, pero no me hace ningún tratamiento como lo hacen la endoscopía alta o la colonoscopía. Entonces, el manejo terapéutico, como ya lo venimos diciendo, importante el triaje. Esto ya no yo triaje, es esa selección del paciente donde yo determino si mi paciente está hemodinámicamente estable o si no está estable, entonces yo ya me tengo que encargar de hacer el tratamiento adecuado y si incluso el paciente va a necesitar cuidados intermedios o terapia intensiva. El soporte en general, mucho depende de si la hemorragia es activa o no es activa, de cuánto tiempo de evolución, si es aguda, si es crónica, dar oxígeno al paciente, en el lobo, lo que les decía, mucho depende también. Si el paciente está con una hematopesia leve, probablemente le pueda dar hielo, pero si es un paciente que está con una estabilidad hemodinámica o un sangrado activo, obviamente es un paciente que no le voy a dar dieta para mantenerse en NPO. El uso de catéter endovenoso, ya sea periférico o central, dependiendo de las necesidades del paciente. La resucitación con fluido, no se olviden, si yo tengo que rescatar a un paciente con hemorragia, cristalones. Ringer lactato, ringer normal o solución fisiológica. Pero evitemos la sobrecarga hídrica, eso es importante y eso se aplica para hemorragia digestiva alta o baja. El uso de transfusiones, como ya se los había mencionado, se aplica exactamente igual que la hemorragia digestiva alta. Las coagulopatías, el uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, también lo puedo utilizar aquí, la vitamina K, por ejemplo. Y bueno, en el caso de hemorragia profusa y continua o hemorragia recidivante, valorar el hecho de que el paciente necesite cirugía. Hasta ahí.
Gracias, doctora.